En un mundo donde la geopolítica se dicta por una agenda oculta, la situación en Medio Oriente se vuelve cada día más volátil. Pero hay un verdadero sucio secreto, amigos, y este no es un cliché. Un sucio secreto que hoy ha salido a la luz, y de confirmarse estas especulaciones, sería indignante de verdad a lo que el mundo se ha rebajado solamente por una mediación oscura, sucia. Y a medida que estas tensiones están aumentando ahora, la preocupación global ha crecido demasiado, especialmente en Asia Occidental. Estos países se encuentran en una encrucijada hoy muy crítica. No pueden apoyar a Israel, no pueden apoyar a Irán, pero desesperadamente están buscando la paz. ¿Quién va a jugar el papel de mediador ahora que los tradicionales países están siendo cuestionados? ¿Qué secretos se esconden detrás de los titulares que leemos hoy en día que de verdad, amigos, son de no creer? Y hoy los vamos a revelar aquí. ¿Cuánto está realmente en juego en estas negociaciones ocultas? ¿Y cuál es el papel ahora de los jeques árabes en todo esto? Qatar ha sido durante mucho tiempo un intermediario en los conflictos de Medio Oriente, especialmente entre Israel y Hamás, con varios líderes de Hamás, de hecho, que residen en Doha y recibiendo soporte financiero del gobierno qatarí. ¿Saben qué otro país también alberga a los principales multimillonarios líderes de Hamás, además de Qatar? Un país miembro de la OTAN. La gran mayoría se encuentran específicamente en un lugar, en Londres. Y la nación del Golfo, regresando al tema de Qatar, ha facilitado las negociaciones que, aunque temporalmente son exitosas, han sido cruciales en momentos de crisis. Pero ¿qué pasa cuando el mediador se siente utilizado? ¿Qué pasa cuando estos jeques árabes comienzan a meterse cada vez más en el conflicto porque su paciencia se acaba? Las recientes declaraciones de Qatar hoy nos muestran precisamente que eso ya comenzó a suceder. La paciencia se agotó. Y están mostrando una frustración con cómo se ha manipulado su papel. Dicen que su esfuerzo por mediar ha sido aprovechado para favorecer intereses políticos específicos y francamente las notas, en específico 2 que acaban de salir hace unas horas, les dan la razón. Algo que podría estar, por cierto, aludiendo no solamente a las acciones tanto de Israel, sino que también de Estados Unidos. Netanyahu no ha sido tímido al acusar a Qatar de financiar supuestamente a estos grupos extremistas como Hamás. Ha amenazado de hecho incluso con cerrar a Al Jazeera, que es la cadena de noticias financiadas por el Estado qatarí, pero le da un lapsus de Alzheimer a Netanyahu y se le olvida que no solamente es Qatar quien alberga a los líderes de Hamás, sino también países miembros de la OTAN en lugares muy, muy concretos como Londres. ¿Qué significa esto para la región? Qatar ahora se está replanteando su rol no solamente por un posible cambio en su política exterior, sino que también está enviando a sus mensajes con socios internacionales y lo que está diciendo es que no van a tolerar ser vistos ya como un solo instrumento de políticas obscuras. La decisión de Qatar de reevaluar ahora su participación en las conversaciones de paz está teniendo un impacto muy grande en la geopolítica mundial. Ahora estamos viendo cómo el delicado equilibrio de poder y diplomacia que existía en Medio Oriente está rompiéndose. Y el rol de Qatar como mediador ha sido muy importante. Pero ¿qué pasa ahora si Qatar decide retirarse de la mesa para esta frágil paz que cada vez se veía más lejana? ¿Quién podría asumir su lugar? ¿Por qué Qatar se dice decepcionado y además que lo han utilizado? Por lo pronto, podríamos pensar en Egipto, que es un actor relevante en la región. Ha mantenido relaciones diplomáticas con Israel, pero su influencia sobre Hamás no se compara con la influencia que tiene Qatar sobre ellos. Y eso, claro, limita su capacidad para mediar efectivamente en el conflicto. Entonces, ¿está Egipto realmente en posición de llenar el vacío que hoy deja Qatar? La respuesta corta, evidentemente, es que aunque Egipto tenga la voluntad política, le faltan muchas conexiones profundas. Y la confianza que Hamás deposita en Qatar es enorme. Y hoy los jeques árabes están dando un cambio enorme. Por otro lado, tenemos también a Turquía, que parece estar dando pasos para quererse involucrar más activamente y llenar el vacío que dejan los jeques en esta guerra.
Recientemente el ministro de Relaciones Exteriores de Turquía se reunió con líderes de Hamás en Doha y el jefe de Hamás tiene previsto visitar Turquía, de hecho, para reunirse con el presidente Erdogan. Estos movimientos nos dicen algo muy claro. Hay una posición de Turquía para tomar un papel más prominente, un país miembro de la OTAN que quiere llenar este vacío de poder. Pero hay un problema, y uno muy grande. Las declaraciones de Erdogan no se le olvidan a Netanyahu. ¿Por qué? Porque ha llamado al primer ministro israelí como un tipo sediento de sangre. También lo comparó hace unas semanas con Adolfo, el pintor austriaco. Y eso, por supuesto, que plantea muchas dudas sobre su capacidad para poder sentarse como un mediador en el conflicto. Además, la relación entre Turquía y otros actores regionales es un factor muy grande. Turquía mantiene relaciones muy complejas con varios países claves en la región, incluidos por supuesto Egipto y Arabia Saudita, y eso influye mucho en su capacidad para actuar como un mediador aceptable para Israel. Hay otro actor potencial aquí, Jordania, que mantiene relaciones diplomáticas normales con Israel y que tiene una gran población palestina. Pero hay otro problema. Jordania tiene mucha presión interna en estos momentos porque apenas hace unos días participó en el derribo de drones y misiles iraníes que sobrevolaban su espacio aéreo, alegando una defensa propia de su espacio. Y eso no ha sido bien recibido por su propia población. En Jordania se han desatado ya miles de protestas masivas contra el gobierno y lo han acusado de traicionar a su propia sangre musulmana en Gaza. Y esto nos lleva precisamente a los estados del Golfo, dos de los cuales reconocen a Israel, Bahrein y los Emiratos Árabes Unidos. Recientemente el rey de Bahrein ha estado moviendo sus fichas, visitando Egipto y Jordania, países con sus propias dinámicas y posturas en el conflicto, anticipando la postura de los jeques árabes. Y su llamado a un cese al fuego inmediato en Gaza no solamente es una declaración política, sino que también es un indicativo de la gravedad de la situación que Bahrein, igual que otros estados del Golfo, quiere mitigar. El mundo, amigos, hoy está en un serio problema con esta postura que hoy están asumiendo los jeques. La relación entre Bahrein con Arabia Saudita, por ejemplo, aquí es importantísima. No es ningún secreto que las acciones de Bahrein casi siempre van de la mano con el respaldo, o al menos, dijéramos, con la aprobación del Riad. Y esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Qué busca entonces Arabia Saudita con su enfoque en esta desescalada? Simple. Arabia Saudita está tratando de evitar un conflicto mayor entre Israel e Irán que podría desestabilizar aún más en la región. Y esto no solamente iba a afectar la seguridad regional, sino que también iba a tener impactos económicos enormes para el reino y también para sus vecinos. Dada su independencia, de hecho, del comercio mundial y de la estabilidad para el crecimiento económico, esto para ellos es crucial. Y en esta reciente escalada de tensiones en Medio Oriente, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos están jugando papeles muy complejos. Por un lado, miren, tenemos a la Riad, que ha compartido inteligencia crucial sobre Israel, sobre las actividades de Irán del pasado fin de semana. Esta es una acción importante porque nos da una clave de un nivel de cooperación difícil de creer, pero es cierto, con Israel. Pero al mismo tiempo, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos han negado el uso de su espacio aéreo tanto a Israel como a Estados Unidos para sus operaciones contra Irán. Entonces, ¿de qué se trata esto? Pues es un equilibrio. Están danzando por la cuerda floja en esta situación geopolítica que hoy parece que se está rompiendo. ¿Y por qué compartirían estos países árabes inteligencia con Israel y con Occidente, pero al mismo tiempo bloquean su espacio aéreo para Estados Unidos y también para Israel? Pues porque compartir inteligencia puede ser visto como un gesto de buena voluntad precisamente hacia Occidente, y con eso logran disipar un poco los ánimos contra ellos. Pero permitir operaciones militares desde su espacio aéreo, esa es otra canción. Eso tiene consecuencias geopolíticas más graves, y eso precisamente constituye una línea roja que los árabes no están dispuestos a cruzar. Y hablamos, por supuesto, esa línea no la cruzaría ni Arabia Saudita ni los Emiratos Árabes Unidos. Es algo que no va a pasar. Entonces, el mensaje de los estados del Golfo es muy claro.
Están dispuestos a colaborar para evitar que explote una guerra global aquí en Medio Oriente. Pero hay límites que no van a tomar. Líneas rojas que no se pueden borrar. Por ejemplo, los proxies de Irán, principalmente en Yemen. Vean cuán importante es esto. Estas proxies son una amenaza enorme para Arabia Saudita. Son grupos apoyados por Irán que han lanzado históricamente ataques contra infraestructura crítica saudita, incluidas por supuesto refinerías del petróleo, y de eso viven. Hace apenas un año, Arabia Saudita e Irán tomaron un paso histórico al normalizar relaciones. La guerra entre Irán y Arabia Saudita le convenía demasiado a Occidente, porque, claro, a río revuelto ganancia de pescadores, y mientras ellos atacaban sus refinerías, el crudo occidental se vendía más. Pero por fin lograron reducir esas tensiones. Lograron la paz a través de China. Años de esfuerzo para lograr esto. Y ese proceso de normalización, gracias a China, fue muy difícil. Al fin tienen un delicado equilibrio geopolítico que ha dado mucha estabilidad económica y diplomática entre Arabia Saudita e Irán. ¿Por qué arriesgarían entonces esos avances abiertamente por Israel? La respuesta corta es que no lo van a hacer. No vale la pena para ellos. Y francamente tienen razón en no arriesgar años de conflicto, apenas un año de paz, por este problema de Israel. Y en toda Asia Occidental hay un consenso similar. Es una regla no escrita, pero a valores entendidos. Esta estabilidad y la desescalada son prioritarias, pero esto no implica que le estén dando a Israel un cheque en blanco para alinearse ciegamente con ellos. Y es importante que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu entendiera esta dinámica, pero no lo hace. Para las naciones musulmanas, reconocer a Israel como una realidad geopolítica es un acto de pragmatismo político. Lo hacen no porque les caiga bien Israel, sino porque no quieren guerra en Medio Oriente. Ese no es un abrazo de amistad, no es un cheque en blanco, repito. Estos países, a pesar de sus diferencias enormes religiosas e ideológicas con Israel, comparten una visión común respecto a que quieren paz, pero también piden otra cosa, el reconocimiento de un Estado palestino independiente. Y este es un punto no negociable para muchos, sobre todo para los jeques árabes y para el mundo árabe en general. Es una piedra angular de su política exterior. Netanyahu y su gobierno necesitan entender eso, moderar sus expectativas y entender que esa cooperación tiene límites. Y si siguen estirando la cuerda, se va a reventar y los va a golpear en la cara. Esa es una realidad geopolítica, no es algo que diga yo. Las posiciones de las naciones como Qatar, Jordania y Arabia Saudita nos están mostrando esta realidad estratégica que está muy orientada a preservar la estabilidad regional, no necesariamente para apoyar los intereses israelíes, no tiene nada que ver con eso. Qatar no está mediando entre Israel y Hamás por amor a Israel. Lo hacen solamente para evitar un conflicto que va a desestabilizar los precios del petróleo y de eso viven. Igual que eso sigue Jordania. No está interceptando drones en el cielo para hacerle un favor a Israel. Lo hace para proteger su propio espacio aéreo y seguridad nacional y no explotar una guerra ahí, en donde ellos se queden entre la espada y la pared. Y cuando Arabia Saudita comparte inteligencia sobre amenazas potenciales, no lo hace para proteger a Israel. Lo hace específicamente para salvaguardar la seguridad de su propio territorio. Israel se está beneficiando enormemente de esto, indirectamente. Pero parece que está olvidando que esto no es cooperación y que está estirando la cuerda a un punto en donde pronto parece que se va a reventar. Y ese pronto podría ser tanto como hoy mismo, Alba. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.